Sigmar. Bienvenidos amigos de Warhammer Age of Sigmar a este segundo capítulo en el que hablaremos de la Era del Caos. La he decidido separar en dos partes para que quede un poco más distendido. En este capítulo hacen aparición nuestros grandes amigos, los demonios del caos, que siempre son bienvenidos en el mundo de Warhammer. Espero que disfrutéis el capítulo como lo he disfrutado yo y que le deis mucho cariño a este episodio. Recordad seguirme en mis redes sociales y sin más dilación, pues aquí os dejo con este segundo capítulo. Vamos a ello. La Era del Caos es la segunda era conocida en la historia de los reinos mortales. Tuvo lugar tras la Era de los mitos, aunque no se nos indica ningún evento en concreto que señale el fin de una era y el inicio de la siguiente. De hecho, dependiendo de la fuente, un evento intermedio puede estar incluido en una o en otra era. Fue una era oscura que devoró todo el conocimiento y en su lugar vomitó crueldad, esclavitud y desesperación. Los reinos degeneraron a un estado salvaje, ruinas de una breve utopía sepultadas bajo incontrolables guerras. El dominio del caos terminó siendo tan absoluto que sus propios ejércitos se volvieron los unos contra los otros, peleando entre ellos por el botín de la victoria. A medida que la unión del panteón de Sigmar empezó a flaquear, otras fuerzas prepararon ejércitos invasores. Augurios siniestros vaticinaban los desastres venideros, pero los detalles estaban fuera de la vista de los propios dioses. Todo aquello por lo que Sigmar había luchado se desmoronaba. Mientras la Era de los mitos se desarrollaba, otros ojos estaban puestos en los otros reinos. Desde más allá de la realidad, los dioses del caos observaban, celosos por las exploraciones de Sigmar. No quitaban sus ojos ávidos de las nuevas criaturas que querían corromper y culturas que querían conquistar. Khorne, Thench, Nargel y hasta el empachado Slanes codiciaban aquellas nuevas tierras. Antes de que los poderes del caos pudieran lanzar su invasión, debían perforar la barrera entre su propio reino y la realidad. Los nativos de los reinos mortales no sabían de los dioses oscuros, puestos que los pocos supervivientes del mundo que fue mantuvieron en secreto su existencia, temerosos de que su sola mención los fortaleciera. Pero los poderes ruinosos encontraron formas de penetrar en los reinos mortales. Al principio sus métodos fueron sutiles. Intrigantes traidores del que pretendían derrocar a sus legítimos gobernantes tejieron complejas maquinaciones en su contra. Sus plegarias llegaron directamente a Thench, plegarias que el dios estuvo encantado de corresponder. Nobles de Ulgu, hastiados de conspirar unos contra otros, fundaron cultos al placer que atrajeron a los demonios de Slanes. En Irán, la codicia llevó a algunos gobernantes a envenenar las tierras de sus rivales para mayor regocijo de Nargel. Algunas tribus se vieron acosadas por enormes plagas de alimañas. Guiados por terribles sueños, terminaron adorando a la gran rata cornuda. Por su parte, el espíritu marcial de muchas tribus de Axi fortaleció la presencia de Khorne en esas tierras, acentuándose su dominio gracias a las prácticas caníbales de algunos pueblos. Fue así como empezaron las incursiones demoníacas en los reinos mortales. Al principio los ataques del caos eran breves, perpetrados por ejércitos que solo querían masacrar
y cuyo número menguaba pronto. Si bien no lo hacían su ferocidad ni su destreza arcana, pero con el tiempo esto cambió gradualmente, pues los dioses del caos combinaron fuerzas y abrieron brechas mayores en la barrera, permitiendo a más legiones demoníacas atacar los reinos. Mediante el heroísmo y las armas, las fuerzas del panteón de Sigmar lograron vencer a sus enemigos sobrenaturales en los primeros compases de la invasión, pero lentamente se iban abriendo más y más fisuras. La mayor presión de estos asaltos puso de manifiesto la desunión creciente en la alianza de Sigmar. Entonces llegaron las invasiones de los grandes ejércitos, que iniciaron campañas de desgaste, dando así paso a una nueva era, dura y brutal. Había llegado la época del dominio del caos. Durante la era de los mitos, las relaciones entre las deidades del panteón de Sigmar se fueron deteriorando. Grimnir se inmoló en su combate contra Vulcatrix, mientras que Nagash y Arariel se fueron centrando cada vez más en sus respectivos reinos. Malerion, Tyrion y Teclis dejaron de lado su deber hacia Sigmar y fueron a la caza de Slanes, debilitando la Gran Alianza. Para cuando volvieron a sus dominios, los encontraron en plena invasión del caos, viéndose obligados a organizar rápidamente la defensa de sus respectivos reinos, imposibilitando que el panteón de Sigmar mostrara un frente unitario contra los poderes ruinosos. Por su parte, Gorka Morka no pudo resistir sus impulsos bestiales y con un gran guaj sumió a gran parte de los reinos en un conflicto estéril y sin sentido. En los inicios de la era del caos, el panteón de Sigmar se fracturó aún más mientras cada dios hacía frente a las primeras incursiones del caos. El dios de la plaga Nargel había codiciado durante muchos tiempos los paraísos de la fecundidad de Alariel, buscando infestarlos con grotescas formas de vida para que pudieran pasar a formar parte de su vil jardín en el reino del caos. Nargel empezó a infectar las tierras de Irán, aprovechando que Arariel pasaba largas temporadas fuera de su reino, bendiciendo otras tierras. Para cuando Arariel regresó y empezó a luchar con todas sus fuerzas por las tierras de Irán, el reino estaba ya infectado. Su culpa y su ira eran tan profundas que se terminó cayendo en un desánimo y el declive. Alariel se culpó tanto a sí misma como a Sigmar por el desastre, centrándose en intentar defender sus tierras en solitario. Esta guerra se la llamó la Guerra de la Vida. Durante los muchos años que Slanes estuvo cautivo, el resto de poderes del caos siguieron luchando entre ellos, tratando de hacerse con el pedazo más grande de los territorios del Príncipe Oscuro. Tomaron mucho, pero todavía ansiaban más. Al fin, pusieron sus ojos en un botín más suculento: los 8 reinos. En las primeras incursiones demoníacas que se produjeron en los reinos mortales, cayeron ciudades, naciones e incluso sus reinos enteros, dado que ni siquiera las naciones guerreras más poderosas podían hacer frente a los incesantes ataques demoníacos. Pero tras el desastre vino la venganza, y los ejércitos de Azir, reino que en gran parte no había sido tocado por la invasión del caos, llegaron raudos a socorrer a sus parientes asediados. Los mayores ejércitos del caos fueron liderados por los reyes demoníacos conocidos como los tetrarcas de la ruina. Entre las llamas de Axis, Sigmar derribó a Angrath el exaltado y destruyó los ejércitos de Khorne, el
mismísimo Sigmar dio caza a la gran inmundicia Féculos hasta la ciudad de las ramas de Irán. Con el dios rey enfurecido, el señor de la transformación conocido como Keatanus evitó el combate directo y encerró a Sigmar en un bucle de ilusiones que lo condenaba a vagar por un laberinto para el resto de su vida. Mediante el poder de su alma guerrera, rompió Sigmar el hechizo. Lucius, el guardián, intentó seducir al dios rey en nombre de Slanes con deseos mundanos, pero el odio de Sigmar por el caos le permitió resistir. En última instancia, el guardián de los secretos se encontró temblando ante su desprecio. Archaon, el señor supremo de la guerra, dio una oportunidad. Aunque se necesitaron largas décadas para lograrlo, unió a los señores demonio en una causa común. Habían sido vencidos por separado, pero juntos serían imparables. Aquellas batallas fueron arduas y largas, y ambos bandos conocieron grandes gestas y amargas derrotas. Era una guerra de leyendas en la que los dioses de carne y hueso acudían a la batalla para ayudar a sus vástagos y acónitos. La alianza entre Nagas y Sigmar había sido fuerte en el pasado, puesto que ambos dioses reconocían uno en el otro una fuerza mayor del cosmos. Sin el trabajo incansable de los esclavos de Nagas, sus respectivas civilizaciones no podían haber crecido tan rápido y con tanta fuerza. Las tribus que encontraron pueblos vacíos y ciudades listas para asentarse no hicieron demasiadas preguntas, aunque hubieron oscuros susurros sobre figuras esqueléticas acechando por la noche. Pero cuando al reino de la muerte llegaron los ataques de la fuerza del caos, Nagas acudió rápidamente a defender sus explotaciones y la construcción de las nuevas ciudades se detuvieron abruptamente. Viendo la oportunidad, Archaon invadió Sis con ejércitos inmensos, enviando tanto a decenas de miles de esclavos bárbaros como sus fuerzas de élite. Estas fuerzas se vieron apoyadas por las fuerzas de los taimados Skavens y por las legiones demoníacas que fueron invocadas por los hechiceros de Archaon. Esta inmensa hueste resultó ser imparable, y Sigmar, el teóricamente aliado de Nagas, no apareció por ninguna parte. Esta afrenta sería recordada en el futuro por el gran Necromante. Nagas, al mando de sus ejércitos, intentó defender el reino de Sis durante la conocida como la Guerra de los Huesos, pero fue derrotado en la Batalla de los Cielos Negros. En esta contienda cayó bajo la espada de Archaon, y de no haber sido por la intervención de sus monarcas, habría muerto definitivamente. Aún así fue necesario ocultar sus restos. La principal estrategia de Archaon para conquistar los reinos mortales consistió en intentar tomar el control del nexo entre reinos conocido como Todas Partes. Se trataba de un lugar situado fuera de todos los reinos, pero es que los conectaba a todos entre ellos. En cada uno de los reinos mortales había un único portal del reino, conectado con Todas Partes, y en torno a dichos portales se alzaban enormes ciudades y fortalezas conocidas como las Omnipuertas. Estos enclaves resultaban enormemente estratégicos, pues guardaban la ruta más grande y estable entre los 8 reinos. Así comenzaron las guerras del Nexo, y el destino mismo contuvo la respiración expectante ante su resultado. Sirviéndose de numerosos ejércitos y marchas forzadas, Archaon ejecutó su cuidadoso plan para poner en jaque los 8 pórticos de Todas Partes simultáneamente. Cada uno de los reinos conoció una serie de sangrientas batallas,
con las fuerzas del caos atravesando ciudades amuralladas y grandes defensas. Los guerreros y dioses de la alianza de Sigmar acudieron en su auxilio. El inevitable destino de las guerras del Nexo se decidió en el reino de Sis. Archaon mandó un poderoso contingente a la conquista del Arco de Sis, el portal que conectaba este reino con todas partes. Y Sigmar envió desde Azir una enorme hueste para combatir junto a las fuerzas de Nagash. La batalla contra las fuerzas de Archaon fue feroz, pero en mitad de la contienda, las fuerzas de Nagash atacaron sin previo aviso a las fuerzas de Sigmar. Según otras fuentes, las fuerzas del Gran Nigromante nunca aparecieron, provocando que los seguidores del Dios Rey sufrieran una costosa derrota. En cualquier caso, Sigmar dejó de actuar como el Dios Rey diplomático en que se había convertido y recuperó su aspecto de Dios guerrero bárbaro de antaño. Orcamor, que había vapuleado la alianza de Sigmar, la había dejado en un segundo plano. Malerion la había trastocado activamente y Alarielle casi la había olvidado. Cuando las fuerzas de la muerte se volvieron contra el ejército de Sigmar, fue demasiado para él. Quizás el puente entre reinos podría haber sido defendido, pero Sigmar se marchó, furibundo por la traición de Nagash. Mientras, las fuerzas del caos capturaron el portal al que había acudido en su defensa. Sigmar atacó Sis en busca de Nagash. Este enfrentamiento fue conocido como la guerra entre el cielo y el inframundo. Sigmar buscó al traidor por todo Sis, ante las puertas de cada uno de los inframundos. Sigmar vociferaba su desafío y llamaba a Nagash cobarde, tildándole de traidor y embustero. Los emisarios del autoproclamado dios de la muerte fueron pulverizados antes de poder entregar sus mensajes. Las huestes enviadas en su contra no pudieron refrenar la ira justiciera de Sigmar. En otros reinos las civilizaciones ya empezaban a caer bajo la sanguinaria cometida del caos, pero su dios protector hacía oídos sordos a las súplicas desesperadas, pues aún no había agotado su cólera. Fue durante estas guerras cuando Sigmar liberó por accidente al rey carroñero, un poderoso y enloquecido vampiro que había sido encerrado por Nagash. Conocido anteriormente como Usoran el Bello, el Gran Nigromante lo había desconfigurado como castigo por una afrenta, y enloquecido causó una gran devastación hasta terminar encarcelado. Una vez libre, extendió su locura por el reino. Pese a sus muchas victorias, Sigmar no pudo hacer justicia con Nagash. En 2 ocasiones acorraló al Gran Nigromante y cruzó espadas con él, pero ambas veces Nagash se sirvió de la magia negra para huir. En las orillas del lago Letis, Sigmar luchó contra Katakros, uno de los mortarcas de Nagash, al cual derrotó en combate singular. A pesar de la potencia del Galmarath, el espíritu de Katakros no fue completamente eliminado, razón por la cual el dios rey ordenó que fuera encerrado en una Cryptorment. Mientras Sigmar machacaba a los ejércitos de los muertos, su furia se atemperó. Sus propios mensajeros, a los que había estado ignorando durante mucho tiempo, portaban peticiones urgentes de reinos asediados. Sin completar su venganza, Sigmar volvió la espalda al reino de Anamastía y se puso a la cabeza de sus ejércitos para rescatar cuanto pudiera de los saqueadores del caos.
La batalla de los cielos ardientes fue un feroz y cataclismo enfrentamiento en el que colisionaron los restos del panteón de Sigmar con la alianza caótica liderada por Archaon. La batalla tuvo lugar en Axi, cerca del portal de reino que comunicaba el reino del fuego con todas partes. Unidos por el liderazgo del gran mariscal Archaon el elegido, el tamaño de las huestes de los distintos dioses del caos anfitriones engreció la tierra. Cada una de estas legiones estaba liderada por uno de los tetrarcas de la ruina. Los hechiceros de Archaon crearon una grieta en el aire mismo, un portal al reino del caos a través del cual sus ejércitos enteros de demonios podían pasar. Contra esta alianza demoníaca estaba Sigmar y las 12 tribus mortales, los fieros nómadas y bárbaros que se habían enfrentado al caos desde el principio. Tomaron las armas una vez más, se reunieron detrás del estandarte de su piadoso señor, Sigmar. Con ellos acudieron los feroces Duardin y los Aelfs de armadura reluciente, Orruks hambrientos de batallas, filas de guerreros muertos vivientes y otras extrañas criaturas, dado que Sigmar contaba con muchos aliados. Sabemos que también combatieron en este bando varias deidades aparte de Sigmar: el indomable Gorka Morka y el poderoso hechicero Aelf Teclis. Nagash no comprometió todas sus fuerzas en la batalla, aunque envió algunas de sus fuerzas. Durante esta batalla Sigmar lideró 7 feroces cargas, haciendo retroceder en todas ellas a las fuerzas del caos. En la octava carga se enfrentó a los 4 tetrarcas de la ruina, a los que consiguió derrotar nuevamente, puesto que por orgullo los demonios se resistieron a pelear de forma conjunta y cayeron uno a uno bajo la furia del martillo Galmaraz. Sin embargo, había un oponente que sí podía plantarle cara a Sigmar: el propio Archaon. La espada de este era conocida como Matarreyes. Es un arma de tal potencia que podría matar hasta un dios. Para asegurarse de que su enemigo no se acercara lo suficiente como para golpearlo, Sigmar lanzó su martillo contra Archaon, un error histórico que el dios rey lamentaría durante centenares de años. Con una ilusión y con la ayuda de Tzench, Archaon consiguió engañar a Sigmar, haciéndole lanzar su martillo contra la grieta de la realidad desde la que las hordas demoníacas les habían invadido. Los cielos se resquebrajaron y retumbaron mientras Galmaraz, el gran rompedor, se abría camino de reino en reino, dejando a su paso un rastro de destrucción masiva. Galmaraz avanzó por el tiempo y el espacio, creando ondas en el vacío, que se extendieron por todos los reinos, dando lugar a fallas cósmicas que algún día serían explotadas en el nombre de la conquista. Finalmente el martillo terminó descansando en el lejano Ambro, atraído por la densa magia que fluía en los extraños valles bajo los cielos de Chamor, permaneciendo oculto a la vista de Sigmar. Al hacerse consciente de aquella calamidad, el corazón del dios rey se paralizó con una enfermiza sensación de duda. La risa de Archaon fue larga y cruel, pues el poder de Sigmar quedó muy disminuido tras perder su martillo. La batalla estaba perdida, y aunque el dios rey siguió luchando, sus ejércitos fueron diezmados poco a poco. De esta manera, Archaon logró la victoria en la batalla. Bueno amigos, espero que os haya gustado este capítulo de Age of Sigmar.
la primera parte de la era del caos, viendo cómo se está empezando a hundir todo, cómo vamos a la realidad de Warhammer, que es puro caos siempre. Espero que os haya hecho el día más ameno, que lo hayáis disfrutado, este capitulito, y que os vaya muy bien el día, ¿de acuerdo, chicos? Así que nada, un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene con otro capítulo de Warhammer 40.000 y dentro de 2 concluyendo esta era del caos. Así que nada, chicos, un abrazo muy fuerte de parte de Warhammer Historia.